data que tiene que ver, y yo lo sitúo esto en un aspecto cultural muy fuerte, ¿no? Cuando hablamos de producción de bibliografía o referida a lo que tiene que ver con la medicina, referida a la ingeniería, a las ciencias sociales y en particular a las ciencias jurídicas, uno imagina siempre la producción de estos libros fuera, en entes o personas que vienen de otros lugares, que están lejos de acá de Esquel. Y hoy la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra ciudad invita a la presentación del libro Manual de Derecho Constitucional Dogmática Constitucional, tomo 1, por el doctor, el abogado Ricardo Llerosa Lewis. Gracias por venir, Ricardo, aquí a la No, muchas Aristocracia. gracias a ustedes. Un placer. Qué bueno que tengamos producción desde aquí de Esquel, ¿no? Bueno, sí, sí, hay alguna producción acá en Chubut, se ha hecho ahora bastante. Hay dossier, hay algunos libros, hay juristas muy interesantes acá en la provincia Total. de Chubut. Para darte un ejemplo, el doctor Heredia en su momento escribió mucho, hizo un código procesal muy de avanzada también acá en Chubut. Sí, Eh, perdón, ¿no? Integrante constitucionalista de la Constitucionalista. reforma del 94, Claro, por ¿no? eso. Bueno, y Ujú. conjunto con Gustavo Mena, ¿no? Que esa fue la idea por la cual, de alguna manera, le pedí a Gustavo que presente el libro. No me interesaba que sea gobernador o que sea vicegobernador o que esté en un cargo político hoy en día, sino que lo conozco desde su producción doctrinaria, lo conozco como constitucionalista, rendimos juntos para ser titular en las cátedras de Comodoro él y yo acá en la de Esquel, y bueno, es una eminencia sobre este tema también. Es una persona que ha escrito mucho, no ha escrito libros, pero ha escrito muchos artículos de doctrina separada, en separatas o así. Es decir, hay bastante, hay bastante. Lo que pasa es que sí, estamos alejados del centro de conocimiento, ¿verdad? Pero a mí me parece interesante esto, ¿no? Ponerlo en evidencia a través de los medios de comunicación que se produce desde aquí, Mm. ¿eh? Y este tiene una ventaja innegable que es que lo hacemos desde la Universidad de la Patagonia, Qué ¿no? importante esto, ¿no? De la universidad Sí, pública. sí, sobre todo cuando hoy está en juego todo esto de la universidad pública. Yo soy un convencido que tiene que haber una universidad pública, democrática, De gratuita, calidad. de calidad, con auditorías, ¿eh? Yo Ujú. no digo que no, con auditorías del fondo público, porque todos los fondos públicos tienen que auditarse, el nivel tiene que auditarse, todo eso, pero eso no le tiene que hacer perder la génesis de una universidad que permite el ascenso social y permite, sobre todo, que haya un primer profesional en la familia o que permita que puedan formarse, capacitarse gente que no lo podría hacer de otra manera. Bien, ahí el título de lo que se va a presentar, ¿no? Ya el título, ¿no? Manual de Derecho Constitucional y Dogmática Constitucional, tomo 1, ¿no? Ya nos da cuenta de que va a ser una serie de distintos libros. Pero, ¿cómo podría explicar qué tiene que ver con el Manual de Derecho Constitucional? En realidad, Manual de Derecho Constitucional, porque está dirigido a los alumnos de Derecho Constitucional, son las primeras bolillas de la materia. Teníamos mucho escrito, yo tenía mucho escrito sobre distintos temas, pero lo tenía todo desperdigado. Entonces, bueno, hicimos una obra sistematizándola, haciendo una metodología como corresponde, completando las primeras bolillas, que son temas muy teóricos, pero que en un manual tienen que ponerse, y bueno, pudimos hacer el combo este para lograr un manual y hacer una obra metódica. Bien, y ahí es dogmática, ¿no? Constitucional, Dogmática, es sí, como los dogmas, de ley. las entidades Bien. básicas del derecho constitucional, con un agregado, que esto es interesantísimo a mí. Eh, yo en el manual, ahora lo voy a explicar en la presentación, se hacen dos o tres cosas. Primero es poner toda la doctrina clásica del derecho constitucional, los autores clásicos, las teorías clásicas, etcétera. ¿Eso remite al derecho romano No, o no, no? no, 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 Norteamérica. Básicamente, Ah, la bien. Constitución Argentina nació con Norteamérica. Bien, es declaración de la Eh, independencia de Estados sí, Unidos en sí, sí, adelante, ¿no? está copiada la Constitución Argentina de alguna manera, no sé si copiada es la palabra, pero bueno, hay muchos temas. De hecho, hay un autor que se llama Baeza que hizo un análisis y dos terceras partes de la Constitución Argentina tienen su génesis o son una copia textual en algunos casos de la Constitución norteamericana. De hecho, en la Convención Constituyente, el presidente de la Convención Constituyente de 1853, Gorostiaga, dijo, esta Constitución está vaciada en el molde de la Constitución norteamericana, único modelo de federación que existe. Lo vaciamos. Entonces te digo, bueno, hago tres cosas básicamente. Tomar toda la doctrina tradicional que hay en esta materia, explicando las distintas posiciones, porque yo siempre sigo la mejor jurista contemporánea para mí que en la Argentina, que es Aida Kemmacher de Carlucci, que dice que si vos vas a escribir algo tenés que leer todos los autores y dar todas las posiciones. Eh, Tomar la doctrina norteamericana, sobre todo de su época, la antigua, que es muy interesante, muy, pero muy interesante, pero también doy la posición mía particular, que muchas veces es distinta y da sobresaltos con la doctrina nueva, ¿no? Eso tiene
teorías modernas, novedosas. A ver, ¿cuáles serían las Por tensiones ejemplo, ahí? Eso. les doy un ejemplo para discutirlo, porque se puede discutir. A nosotros nos enseñaron siempre que son 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. El poder ejecutivo ejecuta las leyes, el legislativo hace las leyes, el judicial controla los 2 poderes, o sirve como poder moderador de los otros 2 poderes, ¿no? Esa siempre fue la idea. Yo me pregunto en el libro, sigo un autor inclusive de izquierda, no tiene mucho que ver conmigo en ese sentido, pero que tiene un libro fantástico que se llama La justicia frente al gobierno. Entonces yo me pregunto, ¿es justo? ¿Es correcto? ¿Es adecuado que un órgano elegido antidemocráticamente, como es el Poder Judicial, pues no lo elige el pueblo, en lo cual no está sujeto a control estatal? Los políticos, bien o mal, están sujetos a un poder estatal de 4 años. Nosotros lo sacamos con el voto, con la piedra de papel. Y que pueden inclusive tomar una decisión por el voto de uno solo, porque si es dividida el voto o pesa uno solo, pueda decidir una cuestión tan trascendente en la República Argentina como puede ser pena de muerte, eutanasia, aborto, o hoy en día el programa económico de un gobierno. Total. Nos guste o no nos guste, ¿eh? No, el análisis que está haciendo, la reflexión es muy buena. Pero es bravo ese tema. Entonces, si uno empieza a analizar un poco... ¿Cómo pica eso cuando tiras esa data ahí? No les gusta, a los jueces no les gusta, lógicamente. Estamos hablando, para bajar un poco también, Corte la Corte Suprema de Justicia. Bien. Bueno, ¿querés otro tema? ¿Es correcto o es conveniente hoy en día ya que los jueces sean inamovibles? ¿Qué es más peligroso? ¿Tener jueces que el poder político los pueda presionar, o jueces que estén atornillados en un poder y nunca más estudien? Que es como que en todo caso se revierten ahí las funciones. El Poder Judicial presiona muchas veces a la política. Sí. Hay mucho del Poder Judicial. Y este libro, por ejemplo, Gargarela, La justicia frente al gobierno, hasta el título es lindo, es algo sumamente interesante, porque es un carácter contramayoritario del Poder Judicial. Y como eso tenemos muchos temas. ¿Qué otro tema? Uy, abriste ahí una ventana. Sacando, claro, tema. La moral pública. La moral pública. Es un derecho de incidencia colectiva. ¿Qué es el derecho de incidencia colectiva? Si es un derecho de incidencia colectiva, vos para poder defender un derecho... ¿De qué, perdón? ¿Derecho de...? Incidencia colectiva. Incidencia. Les explico qué es esto, técnicamente, para que lo sí. entiendan. Vos para poder defender un derecho tenés que tener una relación. Es decir, si a mí el Estado me confisca un plazo fijo, yo puedo pelear por ese plazo fijo, no lo puede pelear él porque no es el dueño del plazo fijo, Bien. por ejemplo. Bueno, pero hay derechos que son de todos y no son de nadie. El medio ambiente, ¿quién lo puede defender si no es de nadie? ¿Está? Los derechos de usuario y consumidor, ¿de quién son? Si no son de nadie tampoco. ¿Está? Entonces, ¿quién los puede defender? Bueno, entonces se hace una nueva categoría que son los derechos de incidencia colectiva, derechos difusos, etcétera, etcétera. Y la Constitución argentina los incorpora. Los incorporó. Sí, pero los incorpora y no pone un número clauso, se llama, es decir, un número abierto. Dice, y cualquier otro derecho de incidencia colectiva en general. Tiene que tener una serie de caracteres. Pero hay una laguna ahí media. Tiene que tener una serie de caracteres. Y entonces se dieron otros casos en los cuales hubo derecho de incidencia colectiva. Por ejemplo, había 2 pibes que iban corriendo una picada y se pasan por arriba de un monolito o un monumento de la ciudad. Y el monumento ahí quedó, y nadie hacía nada. Y vino un vecino y interpuso un amparo y dijo, yo quiero que esto se reconstruya. Claro, que lo defiendan esto, porque esto va hacia la ciudad, hacia patrimonio. No usaron eso. Ahora, justamente ahí, exacto. ¿Qué dijo el Estado? Dijo, no, usted no tiene derecho a discutir esto porque no es suyo el monolito. Y la justicia dijo, no, sí tiene derecho, porque eso es patrimonio cultural y artístico de una ciudad, y arquitectónico de una ciudad. Y entonces le corresponde a todos. Y obligó al Estado municipal a reparar ese... No sé. Bien, ¿cómo podría explicar entonces cómo está conformado, en este caso, el libro, ¿no? Es como, bueno, se analizan hechos, se analizan casos, leyes, da su opinión. Está sacando toda la presentación. Muy bueno. Spoileando la presentación. Claro, pero muy bueno. El presentador Digo, no, sí, porque es así. Si tengo ganas de leerlo, no, bueno, pero claro, pero es así. Digo, bueno, va del principio que es una constitución. Bien. ¿Cuáles son los fundamentos de la constitución? ¿Por qué se hace una constitución? ¿Cuáles son los medios? ¿Cómo se interpreta una constitución? Y ahí analizo todo y después
digo, tachen todo esto que no sirve para mí. Bien, Porque, ahí por ejemplo, la interpretación de la Constitución dicen tenés que interpretar de acuerdo al texto de la ley, al texto de la palabra de la ley, cuál fue la finalidad que tuvo la norma constitucional, cuál fue la voluntad del constituyente cuando creó esto, bla, bla, bla. el contexto. El contexto histórico, Sí. etc. Y yo digo, y si lo aplicamos más fácil, con sentido común, no es más fácil. Y eso lo dice una doctrina en una vieja enciclopedia jurídica norteamericana de hace mucho tiempo. El tema es que es el sentido común. El sentido común es el sentido común. Y eso me lo dijo una vez estaba en el Consejo de la Magistratura yo, y había consejeros populares legos, que es lo que pasa acá en Chubut, que no son abogados. Ah, ok. Entonces ven de otra manera, lo ven porque nosotros estamos todos muy esquematizados. Y él dijo, esto es blanco o negro. Cuando empiezan con grises otros colores, son los abogados que están cambiando las cosas y tienen razón. Y tiene razón. Empezamos a cambiar las cosas, a disfrazar. Entonces, nosotros basamos en sentido común. ¿Qué es el sentido común? Lo que, el razonable discernimiento. Si nosotros aplicamos eso, vamos a llegar a la solución correcta. Entonces digo, ¿para qué vamos a hacer tanta constitución? Si esto es constitucional, no es constitucional, si después lo podemos ver perfectamente. Ahora se habla tanto de liberalismo político y todo eso, y uno lee el liberalismo de Adam Smith, que fue el primer pensador del liberalismo económico, que dice no puede haber ninguna sociedad floreciente y contenta si hay gente pobre y miserable. Lo dice el pensador del liberalismo. Claro. Decir, entonces está mal entendido lo que es un liberalismo así económico, un liberalismo político. No es el zorro, yo también lo digo en el libro, esto no es el zorro libre con las gallinas libres en el gallinero libre. Claro. No puede ser así, hay que darle protección a los sectores vulnerables. Eso, ahí cierro con el libro, cierro eso, la cláusula de cierre mía del libro son los sectores vulnerables. Veteranos de guerra, ancianos, discapacitados, menores, jóvenes, los pobres. Bueno, ahí el actual presidente, ¿no? Javier Milei, utiliza mucho la figura de Alberdi, ¿no? Para reivindicar el actual liberalismo, que entiendo que el de Alberdi está más asimilado al que usted acaba de citar, ¿no? Que tiene que ver con una actividad que no es dejar al zorro, claro. Sí, ¿no? Es como que también me parece que estaría bueno ver si nos podría ayudar a describir Hay un libro muy bueno sobre esto con el mejor constitucionalista de la República Argentina, el maestro del derecho constitucional argentino, que es Germán Vidal Campos, de un libro de casi 600 páginas que se llama La Creación del Liberalismo. La recreación del Quiero liberalismo, leerlo ya. que habla eso, y dice cómo hoy en día hay otras teorías, inclusive la Constitución de Chubut, en el 80, el artículo 80 creo que lo trae la Constitución de la Constitución italiana, y dice hoy en día, porque no estamos todos en un mismo punto de partida. Eso es muy bueno si estamos todos en un mismo punto de partida, un liberalismo, pero no hay un mismo punto de partida. Entonces los sectores desventajados, las personas carecientes, etcétera, etcétera, hay que darle lo que se llama medidas de acción positiva para igualar, desigualar para igualar, se llama eso. La ley desiguala o la constitución es desiguala para igualarla. Entonces se usan dos verbos ahí, es remover y promover. Se tienen que remover, y lo dice la constitución, se tienen que remover todos los obstáculos de índole económica, jurídica o cultural que de hecho impidan la plena participación del ser humano y de las personas en el campo económico, social, cultural o de lo que sea. Aprovechamos ahí para hablar porque se tiene que ir en un ratito, ya estaban preparando la presentación. Voy a ir a dos cosas que tienen que ver con... A mí me alucina saber, como dije al principio, que se produzcan de acá estos libros, ¿no? ¿Cómo es tu forma de elaborar en lo metódico? Te imagino metódico, pero ahora en incorporar material para estudiar, si necesitas más gente para estudiar, para investigar. No, tengo muchísimo material juntado. Yo hace muchísimos años, más de 30 años que vengo escribiendo. Tengo mucho material, busco mucho, se consigue mucho y con internet cambió totalmente. Pero generás un método para elaborar, sí. Y busco, si me interesa algún tema, lo escribo. Por ejemplo, hubo dos temas que me interesaron mucho. Uno, la cláusula transitoria de Malvinas, que habla de el artículo 1 de la transitoria, la cláusula transitoria de Argentina, cláusula Malvinas, que mirá lo que usa, dice que se va a tener en cuenta los intereses de los isleños. La cláusula... ¿Sí? Intereses, pero está muy bien pensado. Entonces dije, ¿cómo es esto? Y empecé a mirar y no se usa, como dice por ejemplo, la Organización
las Naciones Unidas, que dice los deseos, porque si son los deseos te da el derecho a autodeterminación. Ah, Entonces, mira son una los intereses, palabra. los vamos a tener en cuenta. Es Que impresionante. las palabras cambian mucho. Es impresionante. Las palabras pueden cambiar mucho de sentido. Entonces, bueno, hice un análisis muy interesante de eso. ¿Y por qué es transitoria? Es nuestra. ¿Por qué es transitoria la cláusula esa? Si es lo más importante que tenemos, y la misma cláusula dice que tenemos un mandato de perpetuidad para defender la soberanía argentina. ¿Por qué entonces es transitoria? Ah, tremendo. Hubo un problema técnico ahí, bueno, todo eso. Y después, otro tema que me tiene muy emocionado, el impuesto a las ganancias de los jueces. Ah, una reflexión ahí, por favor. Por eso, una locura, es una locura. ¿Cómo no van a pagar impuestos a las ganancias los jueces? Y hago un análisis de todo, de la doctrina norteamericana, cómo lo trató la doctrina norteamericana, todos los tipos de interpretación, y no, es incorrecta, todas las interpretaciones que ha hecho todo el mundo. Yo sé que ya te tenés que ir para Está la bien, presentación, sí, ¿no? no, Pero hay también 10 minutos más. podemos abrir ahí la puerta para otra visita en algún momento que estés más tranca también, ¿no? Sí, cuando ustedes quieran. Y voy a esa cuestión de los libros también y de la Constitución. Si tenés que situar, por ejemplo, a la Argentina en un nivel de desarrollo de las ciencias jurídicas, Argentina y por ahí, ¿en qué nivel estamos? Fíjate, hoy están bravos ustedes, Ujú. están bravísimos, están sacando todas las cosas. Voy a decir algo que no va a gustar, pero Te digo que ya estás diciendo que me parece que es así. Depende a quién no le va a gustar. No va a gustar, Claro. no va a gustar, no va a gustar. Pero es así. Un pensador muy interesante de Argentina, se llama Sansinetti, un profesor Sansinetti, que lo sigue a Basigalupo en realidad. Es un profesor, para que ustedes entiendan, escribe El juicio al juicio. Lo contrata la familia Jabram, por ejemplo, para que haga un juicio del juicio de Jabram para ver si se lo hicieron bien o no. Y él lo toma con la única condición de ser objetivo. Y desmenuza el juicio, es una persona de los pensadores más brillantes que hay en el método jurídico argentino, y bueno, y esta persona dice algo que no nos va a gustar, pero es así. Dice, las ideas importantes en derecho se escriben en inglés o en alemán. Y es así, desgraciadamente es así. No, En es por- penal, los alemanes, y en todo lo que es constitucional y derecho público, los norteamericanos, ¿no? ¿Por historia, por tiempo o que falta o Están por otra adelantados, cuestión? yo Por creo eso que están digo, a adelantados. ese Sí, sería. sí. Y tienen otra cultura. Nos Ujú. gusta o no nos gusta, tienen otra cultura. Hay una cultura democrática mucho más importante. ¿Por el tiempo? ¿Volvemos o por otra el cuestión? no sé, ¿Culturalmente? mira, sería una cuestión para analizarlo. ¿Por Ujú. qué Sí. motivo sociológico? Digo, puede ser Claro, ¿por qué motivo sociológico? Que así todo, perdón, ¿no? Que me sale ahí como el profe de historia de Sí. adentro. Y digo, bueno, tampoco es que son dos naciones, Sí, ¿no? Tan sí, pero funcionan. antiguas. Pero Estados Unidos es bastante. Pero funcionan institucionalmente. Bien. Estoy hablando. Institucionalmente funcionan eso. Eso porque tienen una. Son, no No sé, sé, por eso es rectos. interesante lo que dice él, no Bien. sé. Si es una cuestión histórica, una cuestión sociológica, Digo, una cultural. cuestión de educación, no sé. Estados Unidos no es que es un. Digo, no es Roma, No, que bueno. tiene 2000 años, No, bueno, ¿no? pero institucionalmente funcionan esos países. Bien, me gustaría aprovechar para hacer una pregunta con respecto aprovechar por ciertas cuestiones actuales. No sé Sí. si le molesta, pero No, digo, a partir del año pasado se incorporó en nuestra provincia los juicios por jurado. ¿No? Sí. Digo, a ver qué si tiene tema. una opinión. Si La tampoco es Constitución que- exige el juicio por jurados. de Estados Unidos Sí, es algo que lo sí, tiene la incorporado. Constitución, ¿no? bueno, yo voy a dar mi teoría personal que no va a ser compartida. Te doy dos posturas, la postura teórica y la postura de lo que se llama derecho constitucional material, es decir, lo que el derecho constitucional es la realidad, no la norma en sí. Hay dos derechos constitucionales, el derecho formal, que es lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que todos los juicios criminales tienen que terminarse por juicio por jurado. Es decir, no hay mucha más que decir. Claro. Claro. Tenemos que hacerlo por juicio por jurado. ¿Tá? El derecho material es si se aplica en la realidad a eso y si es bueno o no. Claro. A mí en esta sociedad me da miedo el juicio por jurado. Me da miedo. Por una cuestión de la fuerza que ¿cuáles tiene. en relaciones a cuáles? No, a mí En me da esta miedo. sociedad, decís, Me da latinoamericana, miedo. por ejemplo, En la sociedad argentina, sobre todo, Argentina. por la fuerza que tiene los medios de prensa. Me da mucho Pero miedo. puede ejercer Pero sí, presión. una presión absoluta. La opinión Pero no entra en publicitada se llama eso. Le llaman la opinión publicitada. Y- Entonces yo creo que para preservar ahí la garantía se podría solucionar esto, que es que el imputado tenga derecho a la renuncia al juicio por jurado. Es decir, no, que me juego en juicios técnicos. Vos imagínate un crimen alevoso, es decir, un chiquitito que lo hayan matado, lo hayan descuartizado, toda esa persona
pierde entrada. No tiene No tiene posibilidad. posibilidad. Los Bueno, abusos, él los hace- abusos sexuales hoy en día están muy, viste, Ujú. se ha hecho mucho el tema de la violencia de Sí, género, todo eso. el Bueno, caso de Fernando Báez claro. Sosa es como medio emblemático, ¿no? hay También muchos es casos como, emblemáticos. Yo no digo que no y que no se los condenen si tienen razón, todo así, pero vos tenés que tener un juicio justo. Perdón, y en Sí. relación a qué otras sociedades en donde sí sucede y que por ahí, o sea, ¿qué es lo que se evalúa? Vos decís, bueno, hay mucha influencia de los medios, imagino Que no haya que... tanta influencia de los medios, ¿Cómo? ¿Pero cómo hace? no sé, no sé. Porque me parece que en ningún lugar del mundo, digamos, es por eso. Sí, bueno, pero acá los medios deciden sacar un presidente, ¿eh? No, entiendo y reconozco. Hoy y los medios de acá reconozco que sacan en un Argentina- presidente, ojo, Sí. es fuerte acá los medios. Y si vos tenés un medio hegemónico, tenés algo, miércoles, de cualquiera de los dos lados, de los dos bandos, no estoy haciendo política con esto, estoy diciendo lo que ocurre en la realidad social. Claro. Y no hay forma de sortear eso, de que hayan metodologías como, por Sí. ejemplo, no sé, alguna formación básica previa. Entiendo que No, porque justamente es un montón, lo que claro. quiere el jurado es que no tenga ningún tipo de incidencia, Claro. que sea gente Claro. normal la que decida. Ojo, lo hemos visto muchas veces, a veces me dicen, y sí, pero los jueces técnicos tampoco son garantía, ¿verdad? Hoy en día los jueces Claro, bueno. tampoco están... Claro, Sí, puede claro. ser que también la lectura Mm. que uno puede llegar a hacer Pero es bueno, que yo diría, en su yo soy momento, de la idea de que se tiene que estar la garantía de la renuncia. a digo, juicio en su jurado. momento el gobernador Das Neves Mm. lo implementó o fue el proyecto para implementarlo como para también darle a los jueces, como diciendo, bueno, ustedes no sé si van a tener tanto poder para Tanto poder, decidir. claro, No sé claro. si fue capaz que Mm. con esa intencionalidad y bueno, se le fue de las manos y se Recién terminó está empezando, comprobando, hay que ¿no? ver cómo funciona. El juicio, lo que sí necesitas es una mayoría muy fuerte, de que no hay la mitad, necesitas mucho más jueces, etcétera. Una pregunta más. Sí, que tiene que ver- tengo unos minutos más, sí, le doy 15 minutos más si tengo. Estoy acá al Bueno, lado. Estoy acá. bárbaro. Si tienen, sí, Bien. estoy. No, bueno, Discúlpeme, no es que se lo No, den, No, es que- me estoy a full. Te vamos a invitar para Estamos, sí, estamos claro. embalados, estamos los tres acá tirando manos. Claro, que son temas muy lindos y No, el está radio está buenísimo. muy afilado de ustedes. es Bravo que esto, no es. Por lo menos en mi caso, la posibilidad de hablar con claro. alguien así, digo, no se da todos los días y bueno, uno lo tiene que aprovechar. Aprovecha. No, pero El ustedes día del también, es decir, me sacaron media conferencia. el Claro, día del periodista, claro. lo tenemos que aprovechar. Claro, me sacaron media conferencia, todo lo que iba a decir, la ¿Cuándo frase viene? que íbamos a decir, etcétera. No, bueno, Hay temas muy lindos, hay sí, temas No, muy la lindos. verdad que Hoy sí. vamos a tratar Sí. temas, hoy le voy a dar algunos Eh, casos muy lindos. ¿viste? No, y bueno, temas, bueno, la actualidad, ¿no? Digo, ley de bases, DNU. Sí, bueno, voy a tratar de meterme en eso para evitar Bien. justo la parte política Claro. de la cosa, pero hay muchos temas que la Corte da mensajes subliminales y mensajes muy importantes. Uno ve, por ejemplo, el caso Basterrica, por ejemplo. El caso Basterrica, el famoso caso de si la tenencia de estupefaciente para consumo personal tiene que estar prohibida. Es decir, Ujú. si vos te fumas un porro en un lugar cerrado acá que no hay nadie, justo viene la Es policía, ilegal. está, si es ilegal o no es ilegal, la doctrina fue, vino, va, viene, etcétera, etcétera. Basterrica es uno de los lindos fallos que dicta la Corte, pero da mensajes ocultos muy lindos. Uno de los parágrafos dice algo para mí fascinante, dice, el Estado no tiene que imponer ideales de vida, sino dar libertad a las personas para que ellas elijan. Fa. Toda una definición. Total. Yo creo que todo el fallo se podría haber resumido en eso. Te iba a decir, me hace acordar a como Mm. Don't worry, be happy, viste esas Claro. frases hechas, podrían agarrar Listo, ya un par y está. Antonio ponerla- Escotado ahí. Claro. Una resolución en Buenos Aires en el cual el Ministerio de Educación dice que las personas de 1,50 m, no, más de 1 metro, menos de 1,50 m no pueden dar clases porque se tienen que imponer al alumnado. Para. Sí, No estás jugando. ¿Cómo dijiste? 1,50 m tenía que tener profesor porque tiene que tener una posibilidad de tener una preponderancia. Nosotros estamos ahí nomás. Claro, era claro, digo. En puntita de pie estaba, bueno. Claro, ¿viste? Eso se llama categorías sospechosas. Ujú. Que vieron la igualdad, hay discriminación encubierta, etcétera. Bueno, llega a la Corte también es un fallo, destroza lógicamente la resolución de la declaración constitucional y todo, pero hay un parágrafo, me acuerdo siempre, inclusive considerando 8, dice, nada más alto que la Constitución. Hubiera dicho eso nomás y listo, con eso ya está. Claro. Hay una cuestión como un pensamiento, me parece que colectivo, ¿no? Que dice que los abogados, ¿no? O que el derecho hay que aprenderlo de memoria, si no, no se aprende, ¿no? Es como que, ¿cómo puede, digo, alguien que tenga ganas de estudiar derecho, de acercarse a la universidad, a la Facultad de Ciencias Jurídicas, y tratar de comprenderla, ¿no? Comprender al derecho para poder llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Sí, nada, derecho no se estudia de memoria. Después terminás sabiendo de memoria cosas por tantas veces que lo ves, etcétera, pero no se estudia de memoria. El derecho es lógica pura. El derecho es lógica pura.
Ahí es donde... Para mí hay principios, yo siempre digo, hay principios, reglas se llaman, pero principios que vos tenés que seguir principios. Entonces, vos después la norma la complementás con el principio, o la ves si está de acuerdo con el principio. Que yo, en laboral, por ejemplo, están los principios de protección del trabajador. Entonces, las normas vos tenés que ver que siempre tienen que tender a proteger al trabajador, no es que tienen que proteger o dejar desamparado al trabajador. Si estás haciendo esa interpretación, es una interpretación incorrecta. Llega un mensaje al 1541-9727. Saludos y felicitaciones a Ricardo. Habrá que leer el manual para ponernos al día, dice el mensaje de Cristian. Gracias, Cristian, por el mensaje. Sí, acá también mandan saludos, bueno, por el otro celular, dice, por más charlas como estas, que queremos que se repita alguna charla de ¿Cómo esta. no? Sí, puede ser. Dos cuestiones, ahí salgo un poquitito Sí. de lo que tiene que ver estrictamente con la presentación de hoy, y una tiene que ver, estuvo dando vueltas la palabra liberalismo aquí en nuestra mesa, ¿no? ¿Te interesa mucho, no solamente de lo jurídico, también desde lo filosófico? Leo, no tengo tanto tiempo para leer Pero la es filosofía y para interesante. leer la política, pero sí. ¿Te copás algún día que invitar para charlarlo aquí? Sí. No soy especialista ni mucho menos, Pero no conozco mucho. para hablar de ese lado, por ahí tocarlo desde la historia, pero también de lo filosófico y jurídico. Sí. De hecho, la Constitución nuestra es liberal. Claro, por eso La digo. Constitución es liberal y tenemos que Ujú. respetar el principio. Estamos sentados en la palabra libertad. Por eso digo, y se toma a veces, Y se es buena utiliza. la libertad, es muy buena, yo siempre lo digo. Hay una frase, él es profesor de historia, así que lo debe saber mejor. La gran carta célebre que manda Sarmiento, que empieza, yo creo en la libertad. Es así la carta. Sí, Yo nosotros creo que- nos basamos, como decía, en la Constitución de Estados Unidos y mucha influencia de la Revolución Francesa, en donde, bueno, Está la está libertad es el himno también estaba fundado. Sí, Claro, totalmente. claro. Está basado en los tres principios de la Revolución Francesa. Claro, sí. Es que son los principios básicos. Son los principios básicos. Pero la libertad no tiene que. Hay un libro muy bueno de Michael Novak que se llama Libertad con Justicia. Eso es lo que tenemos que buscar. No sé si justicia social, porque también es una palabra que se usa mucho políticamente para sacarle. O para. Trabajarla de. Sí, precio. Sí. No es una palabra que me guste de democracia social. Quizás ahí sí es lo que dice mi ley de que se le saca a unos para robarle a otros, pero bueno. Pero justicia sí. Justicia en el sentido como les digo siempre, a las personas desamparadas. Hay personas que no llegan al nivel medio porque no tienen los medios. No Yo sé si siempre lo escuchaste. digo, mi abuelo era una persona descendiente de italianos, familia numerosa, muchos hermanos, estudió a la noche para poder recibirse, etcétera, y lo pudo hacer únicamente con la universidad pública y con la ayuda estatal. Lo relaciono, no sé si escuchaste hace poco tiempo al presidente de Uruguay hablando sobre este tema, un liberal, ¿no? Sí. O sea, digamos, hablando de la función del Estado, que tiene que haber un Estado firme para igualar, no para igualar, perdón, para permitir de la carrera esta que vos decís, que todos tengan la oportunidad de salir desde el mismo lugar. Sí. No sé si un Estado firme, yo también soy partidario, como decía Alberti, que el mejor Estado es el que menos interviene. Pero hay algunas Firmeza cuestiones que en algunas tiene cuestiones, que cuando yo tiene digo que firmeza, bueno, ¿no? pero el consumidor lo tiene que proteger. Claro. Por ejemplo, si no, vemos lo que pasa ahora, la tarifa de luz, que ahora se van a venir los amparos, la tarifa de gas, la de gas. Claro, yo cuando Entonces le, lo de gas, Perdón, los de ¿no? gas Pero- van a ver lo que va a pasar ahora, van a ver acciones colectivas. Ya Sí. eso lo estoy diciendo. Sí. cuando le quería preguntar sobre el DNU y ley de base, Claro. no, tenía que ver más que nada si podía llegar a generar una serie de juicios hacia el Estado que después tenga que hacerse cargo de esas situaciones. Si, esa era la opinión. Sí, siempre puede La haber juicios. pregunta. Sí, siempre van a haber juicios, siempre puede haber juicios. El tema es cómo llegamos a esto, hasta esto también, hasta dónde, cómo es el límite, pero creo que habría que ser un poquito más respetuoso de los consumidores. Yo te No iba. ir tan a fondo, ¿no? Esto yo lo que uno se ve que podría hacerse gradual, ¿no? Y acá están aplicando quinta a fondo. La sensación que genera es que al final parece al pedo la Constitución, con todo, lo digo así, Sí, sí. a lo bestia. ¿Qué francés es ese? ¿Qué autor? Porque, digamos, están hablando de revisar cuestiones amparadas en la Constitución y que por la aprobación ya está vigente el DNU, digo. Sí. Genera Está esa vigente, sensación. Está Claro. vigente el DNU. Y genera una sensación de que, bueno, al final, entonces, ¿para qué la Constitución? A la opinión pública, hablando de sentido común, Bueno, pero eso también pasa, otro tema que también voy a tratar, es porque muchas veces estamos gobernados bueno, hay una frase muy linda de Shakespeare en el Rey Lear, de que le
sacan los ojos a la persona, al rey, lo sacan, lo destierran, etcétera. Y cuando lo van sacando del país dice, es un drama de estos tiempos, dos veces lo dice inclusive, dándole más Énfasis. fuerza, más énfasis. Es un drama de estos tiempos que los ciegos estemos dominados o estemos gobernados por los locos, porque llevaba un tipo loco en el carruaje. Lo dice con Sí, sí, sí. políticamente Y encima la 100%, justicia, encima la justicia. 100%. No, y tenemos esto, es decir, la reforma constitucional. ¿Ustedes, por ejemplo, saben lo que es la kafala? Yo no. La kafala no. Sí. No. Bueno, está en la Constitución. Es un régimen islámico semejante a la adopción. Pero no se preocupen, porque no lo sabía ningún convencional constituyente cuando dictaron la Constitución. Wow. Ah, tremendo. Entonces, eso es lo que nos pasa en este país. No hay seriedad en hacer las cosas. Entonces, en el DNU, volviendo, quería llegar a esto de los locos y ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué nos miraste a porque nosotros cuando vos dijiste decís, eso? no, los locos. No, lo que dijo ella, que tiene muy bien, que lo del DNU, etcétera, etcétera. Esto fue una transacción de partidos políticos, etcétera, y no se dieron cuenta que esto lo que hacía en el lugar de debilitar el presidencialismo, le daba muchas más herramientas. Y él puede gobernar como un rey sin constitución. Dos cuestiones así Lo que dijiste rápidas. vos, muy bien, es exacto lo que vos planteás. Es exacto, eso es lo que pasó. Con el DNU, que antes no lo tenía, los DNU le dieron carta de ciudadanía para los DNU para limitarlos, y al contrario. Hoy el presidente legisla por DNU. Claro. Salgo. También hay otro tema ahí que, bueno, también no le va a gustar al otro sector, pero hasta dónde se puede limitar el programa económico de un gobierno que ha sido elegido, ¿no? También, es decir, hay lindas cuestiones constitucionales y Totalmente. políticas. Ricardo, para finalizar, Sí, absolutamente sí, cómo no. fuera de esto, Dale. una tiene que ver con una imagen que tengo de hace mucho tiempo. Te la voy a preguntar acá al aire porque me interesa mucho que lo traigas al recuerdo. Yo estaba en Córdoba estudiando también, ¿no? Se produjo uno de los atentados más fuertes que se vivió en la Argentina. Recuerdo verte en la televisión ayudando Mirá en ese vos, sí, momento, hace años. estando en Córdoba. No, ¿Podés porque yo, traernos? vivía a una cuadra de la Embajada de Perdón. Israel. Ah, Sí, no a sabía una que era cuadra de la Embajada. Embajada de Israel. Explotó, me acuerdo que saltamos por el techo. Yo estaba a una cuadra, exacto. ¿Qué estabas Estaba estudiando, sí, trabajando acá? sí, en Suipacha de Arenales estaba yo y la embajada estaba en Suipacha y Arroyo, una cuadra. Exacto. ¿Qué edad tenías vos? 18 años. Y yo estaba en defensa civil en ese momento también. Mirá. Sí, había hecho curso de defensa civil, todo. Saltó, me acuerdo que explotó, se implosionó todo lo que era, todos los portones, quedaron, la chapa quedó del departamento mío que estaba a una cuadra, ¿no? Bueno, pues yo pensé que había explotado una caldera de algún edificio, porque fue impresionante, así que salí, bueno, estaba la gente tirada por la calle, me acuerdo todo así, y nos metimos, bueno, me acuerdo que le hice un torniquete a una señora que había hecho, que tenía la pierna, la pata de la mesa incrustada en la pierna, la pata de la mesa, le hice en un asilo de ancianos, y bueno, y empezamos a hacer los primeros auxilios a la gente que podíamos, todo, después ya llegó se hizo más institucional, me presenté que yo era de un grupo de emergencia, me dieron una cosa y trabajé, nos quedamos toda la noche trabajando, me acuerdo. Gracias por traer esa No, Mirá vos, no me acordaba. Te de vi, esa te parte vi en la de mi tele vida. cuando pasás Sí, varias veces sí. por la tele. Sí, Así, paso corriendo. inclusive con un chaleco amarillo, me parece. Total. Sí, de la defensa civil. Es la primera vez que lo hago, lo traigo a la memoria, durante no mucho me acordaba tiempo. de esos temas de mi vida, mirá. Gracias por recordarlo. Te paseamos por todos lados. Y aprovecho así ya para despedirte. ¿Qué tenemos en el playlist de música del día de hoy en Ricardo Gerosa? ¿Playlist en qué sentido? En la música que está hoy que estás Lista de escuchando. música. Que escucho, yo soy medio viejo, soy No importa. ochentoso. Vale. Yo escucho lentos. ¿Sí? Sí. ¿Lentos qué? Escucho lento, tranquilo. Tipo ochentoso. No sé. Mira, tenés un adherente. Bien, como Robert. Y bueno, por Robert. Del palo. ¿Sabe del por palo. qué? Vamos. Robert es bravo, así que claro. Otro, sí. Ricardo, la verdad te agradecemos mucho tu tiempo. Gracias, chicos, por todo. Muchas La verdad, gracias. espectacular. La verdad, me asombra el nivel que tienen. Vamos. Sí, la verdad que increíble. Muchas gracias. Te invitamos gracias. otra vez para Cuando desarrollar ustedes el quieran. tema. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. El doctor Ricardo Tomás Gerosa Lewis, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Juan Bosco de Esquel, invita a la presentación del libro, y esto va a ser a las 19 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. Muchas gracias.